A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es, Marilia, hoy vamos a continuar con nuestros temas de salud. Vamos a tratar sobre un tema que es muy común en hombres y mujeres, como es la infección urinaria. Para ello nos acompaña en el estudio, sí, tenemos invitado en el estudio a Arturo Medero, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva, endourología, laparoscopia y robótica. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, al igual que todos los radioescuchas. Un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. El placer de nosotros, por supuesto, que nos acompañe. Doctor, vamos a empezar de inmediato entrando en materia. Cuando nos referimos a la infección de la orina, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se produce? Bueno, ese es un tema muy amplio. Vamos a empezar por qué es una infección urinaria. Así es. Una infección urinaria es un proceso inflamatorio que está causado por microorganismos en el tracto urinario. El tracto urinario se divide en dos. La vía urinaria alta, que sería el riñón, que es el que produce la orina, el uréter, que es el que lleva la orina hasta la vejiga, y el tracto urinario inferior, que consta de lo que sería la vejiga, que es la que la almacena, y la uretra, que es la que la vacía. Tenemos órganos asociados como la próstata, pero vamos a enfocarnos ahorita en los más grandes. Estas zonas son las que por lo general se salen con ese tipo de infección. Generalmente las infecciones urinarias con mayor frecuencia están asociadas a la vejiga, que es la famosa cistitis, que está dada por microorganismos que pueden ser tanto bacterias o hongos o algunos procesos virales que son poco frecuentes pero existen. Claro, y cuando la persona, vamos a entrar en lo que queremos en este espacio, es por supuesto conocer de qué se trata una infección urinaria en el tema que estamos tocando hoy, pero que el ciudadano común tome conciencia de qué medidas debe tener para evitar este tipo de situaciones que son a la larga pueden ser muy delicadas, ¿no? Pueden traer consecuencias muy delicadas al organismo. Por supuesto. Entonces, cuando le pregunto por qué se produce, qué tan importante es el aseo de la persona, dónde podemos contagiar de un tipo de virus que nos genere este tipo de infección. Las mujeres. Entonces, vamos a empezar por las mujeres. Mucha gente piensa que el urólogo ve a los pacientes masculinos solamente, cosa que es falso. Nosotros vemos mucho más a las mujeres. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el porcentaje de mujeres que hacen infecciones urinarias? O sea, si reunimos un grupo de mujeres, generalmente varias o una gran parte va a decir que ha tenido una cistitis, lo cual es bastante frecuente. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de las mujeres? Bueno, cosas muy sencillas. Como generalmente las infecciones urinarias en las mujeres están dadas por condiciones externas, o sea, que se contaminan de afuera hacia adentro, no es por vía de la sangre que llega a los riñones, o es lo menos frecuente, entonces tenemos que tener una buena higiene miccional. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo ellas orinan? A las mujeres les gusta mucho, de cierta manera, y es un poco jocoso, aguantar las ganas de orinar, porque hay un contexto social de educación que dice, mira, no vayas al baño, fuera de tu casa, porque no está limpio, ese tipo de cosas. Entonces, ellas tienden a aguantar las ganas de orinar, y eso se va... Y hasta horas. Hasta días, casi. Entonces, eso se va a traducir a largo plazo en una falta de acomodo vesical, vamos a manejar volúmenes de orina muy altos. Entonces, eso se traduce después en daño a la vejiga, queda ese residuo de orina en la vejiga y se puede infectar, por el caso de las mujeres. También hay otras cosas, las mujeres deben saber cómo limpiarse. Eso es importante. Eso es muy importante en la parte de la higiene. Recuerda que deben limpiarse de adelante hacia atrás, porque si no arrastran lo que está en la zona perineal hacia lo que sería el trígono, o sea, la vía urinaria, pues la uretra, y se infectan. Exactamente. Mitos también de, por ejemplo, las mujeres orinar paradas. ¿Pueden hacerlo? Digamos que lo pueden hacer. No va a cambiar en nada si orinan de pie o sentadas, siempre y cuando orinen en su debido momento. De hecho, están los famosos conitos para evitar el problema de que la poseta esté contaminada y ciertos otros mitos que existen. Esto es importante. Doctor, ¿cómo se clasifican las infecciones urinarias? Tenemos varias clasificaciones. La más frecuente pueden ser
infecciones urinarias altas o bajas, como te describí antes, dependiendo de la localización anatómica. También podemos tener infecciones urinarias debidas a causas intrínsecas, como problemas, pacientes portadores de crecimiento prostático, que no orinan bien. Esos pacientes dejan un residuo miccional, ese residuo miccional tiende a infectarse, eso te puede dar infecciones de vejiga, te puede dar infecciones de genitales, como las orquitis, y también te puede dar contaminación de la vejiga hacia arriba, y hacer pielonefritis, que es la infección urinaria del riñón. Sí, pero hay algo que nos faltó. Estábamos hablando de cómo se controla la infección, estabas hablando del caso de las mujeres, pero faltó el caso de los hombres. Ajá, dejamos por fuera a los hombres. Vamos a hablar de los hombres también, Claro. por eso te comentaba. En los hombres tenemos, vamos a decir, un punto de corte. Sería más o menos los 40 años, en los cuales tenemos infecciones urinarias después de los 40 años asociadas a problemas del vaciado de la vejiga. Y estos a su vez están asociados generalmente con problemas de la próstata. Entonces el paciente, como tiene un crecimiento prostático, empieza a tener problemas en el vaciado, porque debe vencer la resistencia que le ejerce la próstata más el medio ambiente. Eso se traduce en que la vejiga empieza a sobretrabajar, el músculo se empieza a dañar y deja residuo. Y ese residuo, como te estaba comentando anteriormente, se puede infectar. Y de ahí puedes tener el origen de las infecciones urinarias, que son comunes en los hombres comunes después de los 40 años. También tenemos otro tipo de infecciones urinarias antes de los 40 años, que pueden estar asociadas a relaciones sexuales, poca higiene, y también debemos recordar que también hay factores anatómicos que pueden estar asociados. Por ejemplo, en los niños pueden tener reflujo vesicoureteral, y esto condiciona a que haya orina que se pueda infectar por un éxtasis de orina. ¿Qué es eso en términos castellanos? Está el reflujo. Imagínate que cuando el niño orina, la orina se devuelve hacia el riñón. Okay. Y esa orina siempre está en ese trance. Entonces es muy fácil que la orina se contamine y suba. ¿Y eso por qué? ¿Porque permanece acostado? No, porque tiene un problema a nivel de lo que sería la vejiga y el uréter, en el cual no hay un cierre adecuado, y cuando la vejiga se contrae, hay un reflujo, o sea, se devuelve la orina. Claro, eso no me permite, Marilia, amigos, preguntarle al doctor. Estamos hablando con Arturo Medero, urólogo, especialista en cirugía mínimamente invasiva, endourología, laparoscopia y robótica. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cómo saber si tiene una infección urinaria? En los niños es muy interesante. ¿Por qué te digo esto? El niño, como no tiene un lenguaje adecuado generalmente, él no te va a manifestar: me duele la barriga, tengo frío, tengo dolor lumbar. Es muy raro que un niño te diga eso. Claro. El niño se manifiesta es por un aumento de la frecuencia en la cual va al baño, un dolor abdominal que puede ser difuso porque no te lo puede describir, diarrea, náusea y vómito. Pero qué interesante, ¿no? La diarrea con infección urinaria. Se comporta más como un cuadro intestinal. Entonces tú debes pensar que puede tener algo. Si a todo esto le sumas fiebre, pues eso es una alarma más. Debe ser visto por un médico. Por eso que es importante que no pretendamos los padres creer que sabemos todo, o porque imagínate, si tú, ¿qué puedes asociar tú como padre si no tienes la experiencia o eres un experto, la diarrea con una infección de la orina? Exacto. Te vas a que tiene un cólico, a que tiene otra cosa. Una mala indigestión y todo aquello, y entonces le das aquellos tratamientos comunes que están en las casas para eso. Y entonces a la larga, creo, doctor, usted me corregirá si no es así, se va a complicar la situación de salud de la persona, en este caso del niño. Claro. Entonces, por eso es importante, y aquí hacemos un espacio, recomendar, insistir en nuestro espacio, valga la redundancia, de que no somos médicos, hay que llevar a los niños a los especialistas inmediatamente cuando empiecen a tener síntomas de cualquier cosa que no es normal en un niño. Entonces, para eso está el especialista. Y en estos casos ya hablamos de los niños, en los adultos. Ahora nos vamos con los adultos. Exacto. Si la infección urinaria es baja, o sea, una cistitis que estábamos conversando ahorita, los síntomas urinarios son aumento de la frecuencia miccional. O sea, el paciente orina, queda con la sensación de que no vacía completamente la vejiga, ardor, sensación de que orina y se queda con las ganas, orinas con sangre, mal olor en la orina. Y si la infección trasciende, podrías tener un paciente con un dolor lumbar intenso, asociado a fiebre y asociado a orinas con sangre también. Bueno, y malestar general. ¿El color también puede detectar? Sí, si el paciente, por ejemplo, tiene unas orinas que huelen mal y tienden a ser como, de cierta manera, purulentas o espesas,
que no es la característica normal del líquido de la orina, que es transparente o es amarillo, pero tú no lo ves como con sedimento, entonces puedes pensar que o sea, puede son haber varios una síntomas y varias infección urinaria. señales. Porque también me ha pasado en el caso cuando tú tomas vitaminas, la orina cambia el color, ¿no? Hay ciertas cosas Cambia el color, pero también tienes un olor muy característico como a medicamento, Exacto. que no es el mismo olor fétido que te hace pensar en una infección urinaria. Perfecto ese dato allí, la parte del fétido, insistir en ese olor maloliente. Exacto, sí, sabe con vitamina ya tiene Ahora, un olor peculiar. siempre hay que tomar en vitamina. cuenta que si tú ves algún cambio en las características habituales de tu orina, debe ser valorado. Llamados de alerta, claro. son llamados de alerta. Bueno, amigos, estamos conversando, repito, con el doctor Arturo Medero sobre las infecciones urinarias. Nosotros, Marilia, vamos a hacer la pausa en este Así momento, es. vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón, Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando sobre las infecciones urinarias. Para ello nos acompaña acá en nuestro estudio el doctor Arturo Medero, urólogo, especialista en cirugía mínimamente invasiva, en urología, laparoscopia y robótica. Doctor, ¿cuáles son esas causas más comunes de las infecciones urinarias? Bueno, tenemos las causas de la contaminación ascendente que ya tocamos, y también tenemos causas intrínsecas como habíamos tocado también parcialmente, que serían anormalidades anatómicas, en las cuales podemos tener reflujo. Podemos tener el reflujo por sistemas ureterales que sean anómalos de cierta manera, como que sean dos uréteres del mismo lado, que converjan y no tengan un buen sistema de cierre cuando la vejiga se expande. Eso se traduce en reflujo. Podemos tener en los niños varones valvas de uretra posterior, en la cual también eso puede originar infecciones urinarias. Y tenemos también la litiasis, que es el famoso cálculo en los riñones. Lo hemos escuchado. ¿Por qué es una causa de infección urinaria? Recuerda que estos son cuerpos inertes que tenemos dentro de la vía urinaria, específicamente dentro del sistema colector. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene una infección urinaria y ese cuerpo inerte se infecta, cuando tú al paciente lo tratas, vas a tratar a la infección urinaria al paciente, pero no al cálculo. Entonces, lo que lo está generando sigue allí. Claro, imagínate que las bacterias se introducen en el cálculo. Claro. El paciente recibe el antibiótico que viaja por la sangre y por eso penetra a todos los tejidos, elimina las bacterias que están en los tejidos, pero en el cálculo no. Claro. Porque el cálculo no tiene penetración sanguínea. Entonces tú la controlas, pero probablemente ese paciente al tiempo va a hacer una nueva infección urinaria. Y esto va a ser sistemático y recurrente hasta que tú no quites la causa de origen, que sería el cálculo. Claro, pero me imagino que cuando el médico hace el tratamiento, hace la observación, detecta que está un cálculo allí. Eso es el deber ser. Eso es el deber Cuando ser. cuando vas a evaluar un paciente por infecciones urinarias
obviamente lo más importante es el interrogatorio inicial, qué síntomas has tenido, qué antecedentes de importancia están asociados a esa infección, y estudios de extensión como un eco abdominal o como una tomografía para la vía urinaria, que es la Urotac, que puede ser con o sin contraste. En ese momento tú encontrarás causas asociadas como alguna anormalidad anatómica, cálculos, al examen físico, el crecimiento de la próstata asociado también a las imágenes, que lo vas a ver. ¿Okay? Y en los niños inclusive podrías llegar a exámenes un poco más invasivos, como estudios radiológicos con contraste, en los cuales tú inyectas contraste a nivel de la uretra, que es el conducto por el que sale la orina, para ver si hay alguna anormalidad, alguna estrechez de uretra, por ejemplo, al igual que en los adultos. O una cistoscopia, que es un estudio en el cual tú introduces por la vía urinaria una camarita y ves la vía urinaria desde adentro. Claro. En el cual puedes conseguir, te pongo un ejemplo, un cálculo en la vejiga. Claro, y esa, digo yo, los ecosonogramas no serían, voy al punto, cuando usted me habla de que penetras una cámara a través del niño, o sea, la uretra es que se llama, no es doloroso para el niño. Eso también era mi interrogante, o sea, no claro, en el caso del niño es un procedimiento que debes hacer sedado, el niño no se va a dejar hacer una cistoscopia. Claro, en eso se me fue esa parte de la observación, pero no es más fácil un ecosonograma, algo tipo... Claro, empezamos como todo, de lo más sencillo a lo más complejo. Tú eso lo vas guiando dependiendo el interrogatorio, dependiendo del paciente. Claro. Estamos hablando de la generalidad, pero siempre todo es sistemático. Es interrogatorio, examen físico y los estudios dependiendo de los probables diagnósticos que tengas al interrogatorio. Vamos a quedarnos, Marilia, amigos, en esta parte que nos habló sobre los cálculos en el riñón, que generan infección y todo aquello. Lo conocemos creo que como piedra en el riñón, ¿no? Es lo mismo. Popularmente lo conocemos así. ¿Cuándo llegamos a la necesidad extrema de hacer cirugía? ¿Es obligado hacer cirugía para sacar una piedra en el riñón o hay otros mecanismos? Bueno, ahí empezamos con cómo se ha comportado el paciente. Si es un paciente que te llega a la consulta y te dice, doctor, yo vengo porque tengo 5 o 7 infecciones urinarias al año, por poner un ejemplo, tengo dolor lumbar, me han dicho que he tenido pielonefritis, me hicieron una tomografía y se evidencian cálculos en el riñón que no están en tránsito, o sea, que están ahí, pero que no han originado el famoso cólico nefrítico. Que es que la mujer dice que es peor que tener un muchacho. Exacto. Entonces ahí vamos entonces a los estudios en los cuales medimos ese cálculo, vemos las características de la dureza de ese cálculo, y en ese momento podemos tomar las decisiones, bueno, vamos a manejarlo médicamente o vamos a manejarlo quirúrgicamente. Así es, te voy a interrumpir ahí, vamos a tomar la decisión de ir a identificarla ahora un momento, son 30 segundos y ya regresamos. Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Como les comentamos anteriormente, estamos hablando sobre las infecciones urinarias. Doctor, en caso de las mujeres embarazadas, ¿cuál es el riesgo que corremos nosotras cuando tenemos este periodo? Bueno, en la mujer embarazada, las infecciones urinarias pueden ser frecuentes. ¿Por qué? Porque hay cambios anatómicos en el momento. Hay cambios también de tipo hormonales que podrían favorecer a la infección urinaria. El cambio anatómico principal es el aumento de tamaño del útero, que genera un efecto de compresión sobre el uréter, y eso hace que haya cierta dilatación discreta. Eso podría dar un factor asociado a infecciones urinarias en algunas pacientes, y a su vez también los cambios hormonales. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos si hay una paciente que nos empieza a hacer infecciones urinarias en el embarazo? Esa paciente puede presentar potencialmente una amenaza de aborto o un parto prematuro. Eso es un tema importante, y en una mujer embarazada que presente infecciones urinarias, lo primero que debe hacer es ir a su ginecólogo, ser valorada, y él dirá si debe ser valorada en conjunto con el urólogo o él lo puede hacer solo. Claro. Y debe tener más prevención, ¿no? La mujer embarazada, de higiene, La higiene debe estar siempre. Realmente no daría el hincapié en que cuando estés embarazada tengas higiene o más higiene de lo habitual. Creo que debes tener una buena higiene miccional y
tomar todas las cosas antes del embarazo. Pero su aparato, evidentemente no soy mujer, no tengo la experiencia que puede tener una mujer estando embarazada. Me imagino que los cambios van a hacer cambios que de repente ella, la que no tiene experiencia, va a tener que asesorarse para saber manejarlo, o sea, porque claro, ahí está el trabajo del ginecólogo en conjunto. Pero la higiene menstrual debe ser desde la infancia. Eso es un tema de eso es lo normal, el deber ser, como estamos hablando ahora. Bueno, doctor, pero ya conocimos un poco las causas, vimos cómo se nos presenta, los síntomas, el diagnóstico, y ahora vamos a lo que es el tratamiento. Okay. Vamos en principio con los niños. Un niño con infección urinaria, o es lo mismo un tratamiento para un niño que para personas adultas. No es lo mismo, y con los niños voy a ir un poco más allá. Sí, está bien. Para hacerlo concreto, si la mamá piensa que el niño tiene una infección urinaria o algo relacionado con el abdomen, de dolor, aumento de la frecuencia miccional, debe ser valorado por un pediatra. Porque si no caemos en el tema de la automedicación. Sí, y en los niños es muy peligroso. Exactamente. Okay. En los adultos, ¿qué te diría yo? Si el paciente tiene síntomas, no debe automedicarse de entrada. Debe primero hacerse un examen de orina y un urocultivo. Y posteriormente, si tiene algún medicamento a la mano, puede iniciar el tratamiento y ir al médico especialista. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces los pacientes se toman el tratamiento, no mejoran, cuando llegan a la consulta vienen en muy malas condiciones, les hacen los exámenes y salen todos negativos y lo tienes que dejar hospitalizado con unos antibióticos mucho más potentes, porque se perdió el valor agregado del urocultivo inicial. Claro, porque muchas personas quizás en este momento no quiero entrar en política ni mucho menos, pero la escasez de antibióticos. Por ejemplo, antes la gente se automedicaba mucho antibióticos. Tenía antibióticos en su casa y podían tomar. Y hay otras cosas, otros elementos asociados, como dice el doctor, que hay que tomar en cuenta primero que la persona no se debe automedicar. Y ese tipo de cuestiones se complica más. Pero en sí, ¿cuánto puede durar un tratamiento para combatir una infección urinaria? ¿Se habla de 2 días más? ¿Cuánto tiempo? Si es una infección urinaria simple, vamos a suponer una cistitis simple, puedes tener tratamientos de una sola dosis, que en Venezuela no lo hay, y puedes tener tratamientos de 3 a 5 días, que son tratamientos estándar. Ahora, infecciones complicadas como una pielonefritis, sí son tratamientos de 10 a 15 días, dependiendo de la complejidad. ¿Y esa complejidad requiere hospitalización de la persona? Depende de las condiciones del paciente. Que esté afectado, ¿no? También le da. Exacto. No tanto le da, sino que tan afectado esté. Porque si el paciente llega con una infección urinaria importante, que ya no solamente está en el riñón, sino que ya ha tocado otros órganos, que sería una sepsis, entonces ese paciente amerita hospitalización. Por eso. En nuestro contexto te diría que un paciente con una pielonefritis importante ameritaría una hospitalización. ¿Por qué? Porque en esa hospitalización tú le darías el soporte adecuado con todas las carencias que acabas de decir en cuanto a antibióticos, y el paciente saldría a un tratamiento a su casa dirigido, lo cual entonces la tasa de fracaso es menor y la tasa de que se complique más es menor. Claro. ¿Debe tener alguna dieta durante ese tratamiento del paciente? No, a menos que tenga un toque hepático o renal que amerita hacer la dieta. Pero en reglas generales no. ¿El consumo de agua qué tan importante es cuando se tiene una infección urinaria? El consumo de agua es importante y es parte de la higiene miccional. Nosotros tenemos que tomar una ingesta de líquido. Siempre te diría que el mejor marcador es que tengas las orinas cristalinas. Eso lo que significa que estás hidratado. Y no te basas en cuántos vasos me voy a tomar, sino que es un parámetro objetivo y muy sencillo. Perfecto ese dato para que nuestros amigos oyentes tengan esa referencia. Bueno, Mariela, ¿estamos terminando? Sí, ya estamos culminando nuestro espacio. Le invitamos al doctor que dé sus redes sociales para que lo contacten. Ok, Instagram, Dr. Medero. @Dr. Medero. Es la única red social que maneja. ¿No tiene algún teléfono de contacto en clínica para...? Sí, Clínica Metropolitana, consultorio 1-6, piso 1, y el teléfono sería 985-1768. Así es, bueno, le damos las gracias al doctor Arturo Medero, urólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva, endourología, laparoscopia y robótica, por habernos acompañado hoy en nuestro estudio y habernos aclarado todas estas dudas con respecto a las infecciones urinarias. Y que tendremos como invitado para otros temas relacionados con esta especialidad del doctor, por supuesto, en un futuro. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros
nosotros a través de nuestras redes sociales en @RCR750 y vernos a través de nuestra página web www.rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.